Entonces, permítame hablarle algunos principios básicos de la grandeza del servicio. Diga conmigo esa expresión, diga la grandeza de servir. Ok. Entonces, en el reino de Dios, Jesús dijo que en su reino el más grande no es al que le sirven, sino que el más grande es aquel que sirve, dice la palabra del Señor. Entonces, la grandeza del servicio, y quiero que lo veamos basado en la historia de algunos hombres de la Biblia. Y he titulado esta palabra: Jesús no nació para ser carpintero. Jesús no nació para ser carpintero. Pero antes de hablar de Jesús, permítame hablarle acerca de otros hombres que nos modelaron servicio. En Josué capítulo 24, vamos a ver el primer hombre que nos va a enseñar algo acerca del servicio. Josué capítulo 24, el verso 14, dice de la siguiente manera. Esto le está diciendo Josué, ya anciano, al pueblo de Israel. Le dice: ahora pues, temed o respeten a Jehová y servidle. ¿Cómo debían servirle? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el verso 15 sigue diciendo Josué al pueblo, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿cómo terminó diciendo Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ya Josué de plano nos va a dar una primera verdad, y es que todos los seres humanos nacimos para servir. Todos los seres humanos nacimos para servir. Fuimos diseñados para servir. Usted lo ve, Josué, lo dije ya anciano, están en la tierra prometida. Ya prácticamente todas las 12 tribus de Israel están instaladas en algún lugar de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero Josué reúne a los principales del pueblo y les dice: señores, yo les aconsejo algo, les ordeno algo, y es que ustedes respeten a Dios. Y como muestra del respeto hacia Dios, ustedes sírvanle a Dios. Y sírvanle con integridad y en verdad. ¿Cómo se le sirve a Dios? Y en verdad. Ahora dice: no hagan como sus padres al otro lado del río, porque ya habían pasado el río Jordán, que ellos sirvieron a otros dioses. Es más, cuando estaban en Egipto esclavos, sirvieron a los dioses de Egipto. En cambio, yo les aconsejo que sirvan a Dios. Pero ojo, si a ustedes les parece mal servir a Dios, entonces escojan a quién van a servir. O sea, sí o sí, ustedes a alguien le van a servir. Si les parece mal servir al Dios que nos sacó de Egipto, entonces ustedes escojan si van a adorar o van a servir al Dios de los egipcios, al Dios que adoraron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra están. Eso sí, ustedes escojan a quién servir. O sea, Josué no está diciendo ustedes escojan si van a servir o no van a servir. No, no está diciendo eso. Están diciendo: escoja a quién van a servir. Porque sí o sí, consciente o inconscientemente, le terminaremos sirviendo a Dios o a las tinieblas. Alguien diga amén a eso. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio. Todo ser humano o le sirve a Dios o le sirve a las tinieblas. Y me gusta mucho la resolución de Josué cuando dijo: no sé ustedes, sirvan a quien quieran servir, pero eso sí, yo tengo algo claro: yo y mi casa
serviremos ¿a quién? A Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, para Josué el servicio a Dios era algo innegociable. O sea, si los hijos querían decir, papi, ¿qué es que no, papito, yo y mi casa, ahí sí como decían nuestros padres, mientras ustedes vivan bajo este, Josué lo hubiera dicho así a sus hijos, mientras ustedes vivan bajo este techo, yo prometí que yo y mi casa serviríamos a Jehová. ¿Aló? Entonces, el pueblo hebreo, como lo dije ahora, le servía a Faraón, pero Dios los liberó para que le sirvieran a él. Cuando ellos le servían al Faraón, ellos servían como esclavos. Ellos no tenían festivos. Eso era todos los días. Eso no era que les pagamos los festivos, no, eso era de corrido, de chorro. No sabían lo que era descansar. Pero cuando Dios le dijo, lo sacó de allí, le dijo, sírvanme a mí. Dios les dijo, ustedes van a descansar un día, van a trabajar 6 y van a descansar un día. ¿Sí ve? Sírvanme a mí. Hagan las cosas a mi manera. Entonces, la primera verdad que hemos planteado, o que he planteado, es que nacimos para servir. Y yo espero que usted haya escogido, o que usted escoja hoy, o desde hoy, servir a Dios. ¿Sabe que hay gente que le parece mal servir a Dios? Cuando Josué le dijo al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan a quién van a servir. Porque hay gente, por ahí uno que otro que yo me he encontrado, que en algún momento anduvo en los caminos de Dios, le sirvió a Dios, pero se apartaron de Dios y empezaron a menospreciar a aquellas personas que le servían a Dios. Empezaron como a mirarlas como por allá en un nivel inferior y todo eso, porque empezó en algún momento a parecerles mal el servir a Dios. Y puede ser que alguna parte de su familia o de nuestra familia les parezca mal que nosotros le sirvamos a Dios. No sé aquí en algún momento cuando de pronto han tenido algún tipo de conflicto o de voz de algún familiar o de un amigo y usted va otra vez allá a servir, ¿sí? ¿Y es que allá le pagan o qué? ¿Sí? Y es que ¿ha escuchado esas voces? Porque ellos que no conocen a Dios les parece mal que nosotros le sirvamos a Dios. Pero yo creo que la palabra de Dios se cumple cuando dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Hay una frase que mi mamá decía continuamente: vale la pena servir al Señor. ¿Aló? ¿Cuántos piensan igual? Lo segundo es que Dios nos prepara o nos forma mientras servimos en la cotidianidad. Otra vez, Dios nos prepara o nos forma mientras servimos en la cotidianidad. Mire, usted le sirve a Dios sirviéndole al prójimo. ¿Aló? Usted en su trabajo, usted entienda que en ese trabajo Dios lo puso allí para que usted le sirviera a Él, sirviéndole en su trabajo al prójimo. ¿Sí? Aunque hay gente que es difícil, pero Dios lo ha puesto ahí para que usted le sirva a esas personas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, pasó con Josué. Antes de Josué ser servidor de Dios, primero Josué era servidor de Moisés. En Josué capítulo 1, el verso número 1, dice de la siguiente manera:
Aconteció después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? De Jehová. ¿De quién era siervo Moisés? Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Déjenme el versículo ahí, yo les voy a tomar la lección ya, un quiz ya. ¿De quién era siervo Moisés? Dice ahí, de Jehová. ¿Y de quién era siervo Josué o servidor? De Moisés. Entonces, lo que ustedes de pronto a veces y yo no comprendemos es que Dios nos puso a servirle a Él, sirviéndole nosotros a otros. Y ahí estaba Josué, servidor de Moisés, dice la palabra de Dios. Ahí estaba. Josué llegó a ser para Moisés, yo no sé si la mano derecha o la mano izquierda, pero Josué siempre estaba ahí pendiente, servidor de Moisés, servidor de Moisés. Mire, en una ocasión la Biblia dice que Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para entregarle la ley para ese pueblo que se iba a convertir en nación, porque toda nación debe tener leyes para ser nación. Entonces lo llamó, le dijo: ven, sube. Y Moisés se llevó con él a Josué. Y Josué, camine, vamos. Y cuando iban a mitad de la montaña, Moisés le dijo a Josué, porque Moisés era como del Huila, le dijo: espéreme aquí tantico, le dijo, espéreme aquí tantico y yo voy a la cima y vuelvo. ¿Sabe cuántos días demoró allá Moisés en la cima? Allá Moisés 40 días y 40 noches viendo la gloria de Dios, hermano. A Moisés no le daba hambre, no le daba nada, ya la gloria de Dios allá. Pero Josué, que se había quedado en la mitad de la montaña, papi, mire a ver cómo hace, ¿sí? Porque esa gloria no estaba allá en la mitad de la montaña, estaba arriba en la cúspide de la montaña, del monte Oreb. Y entonces Moisés baja, la Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía después de 40 días. Yo me imagino que le preguntó a Josué: ¿cómo va? Y yo: no, pues bien. Y entonces le digo: listo, ya camine, bajamos. Y cuando bajaron y ven que Aarón, la belleza de Aarón, hermano de Moisés, por presión del pueblo había hecho un ídolo y lo estaban adorando, un becerro, diciendo: he aquí el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Papi, le agarra esa piedra a Moisés. Y la Biblia dice que de la ira de Moisés dijo: yo, ¿para qué estas 10 mandamientos en estas tablas? Y esta gente en el corazón ya las rompió todas. Y de un momento de ira, hermano, ¡pah!, quebró las tablas. Y ahí un juicio ahí en medio del pueblo. Y después Dios le dijo a Moisés: Moisés, como usted rompió las tablas, otra vez para arriba, papá, lo espero arriba otra vez. Y entonces, ¿y a quién se llevó otra vez Moisés? A Josué. Josué pudo haber dicho: no, estaba yo, no, a usted solo. Pero Josué dijo: yo voy con usted. No subió hasta allá otra vez, sino hasta la mitad. Entonces el versículo que acabamos de leer es muy significativo, porque dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló Jehová a Josué, hijo de Nun, servidor de ¿quién? De Moisés. Entonces, ¿a qué voy con esto? En medio de esa cotidianidad de Josué servir a Moisés, lo que Josué no sabía era que Dios lo estaba preparando. Él no sabía que él iba a ser el próximo líder de Israel en lugar de Moisés. Él no sabía. Pero ahí, en medio de esa cotidianidad del servicio, Dios estaba formando a Josué. Dígale a alguien que está a su lado, dígale: Dios se está formando en medio del día a día. ¿Aló?
La Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo como para Dios y no para ser visto de los hombres. Hay gente que solo trabaja bien cuando el supervisor está ahí, porque la Biblia dice que son de los que sirven al ojo humano. ¿Sí? De esas cosas también que usted le da una orden al hijo: cuando venga espero que esté arreglada la cocina. Y se pusieron a arreglar cocina, tan pronto escucharon se abrió la puerta o frenó la moto, porque hay que estarlo, no funcionan. Pero el que va a un nivel mayor, todo lo que hace, lo hace como para el Señor y no para los hombres. ¿Aló? Entonces mire, aunque todo lo que hagamos debemos hacerlo para Dios, no debemos tener problema en que nos llamen siervos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero también somos siervos de mortales, como usted y yo. ¿Es que usted quién creyó que yo soy su siervo? Sí, yo soy su siervo. Y yo sé que todos los aquí, los que trabajan en la iglesia, lo hacen como para Dios. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos para servir a otros. Somos siervos de Dios, pero también servidores de otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces mire, en medio de la cotidianidad, ¿usted se acuerda de Moisés? Cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3, ¿qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y usted conoce el resto de la historia. Allí en ese monte llamado Horeb, Dios se le presenta y le hace un llamado y le dice: te escojo para que seas el libertador de mi pueblo. Ve a Egipto, porque con mano poderosa voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero escuche, la verdad es esta. Aquí es donde quiero hacer énfasis. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Apacentando ovejas que ni siquiera eran de él. ¿De quién eran? Del suegro. Entonces quizás algunos de ustedes piensan que Dios no los ve, o que de pronto nos ves aquí en el templo cuando venimos y levantamos las manos: Señor, aquí estoy. Pero déjeme decirle algo: en medio de la cotidianidad, de casa, en el trabajo, donde quiera que usted esté, Dios nos está viendo. Y Dios nos está preparando en medio de la cotidianidad. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Hola, escuche esto. Usted debe entender algo, y es que Dios no usa lo espectacular para formar nuestra vida. Dios nos forma en medio de la rutina, en medio del día a día. ¿Cuántos dicen amén a eso? En medio del día a día. Dios usa la obediencia y Dios usa la fidelidad al cumplimiento de lo cotidiano. Y venía, cuando estaba preparando esta palabra, venía a mi mente una película que cuando yo era adolescente, hace poquito prácticamente, yo me gustaba mucho, y Karate Kid, si ustedes se acuerdan, los que son viejos como yo, se acuerdan de Karate Kid 1, ¿no? La original prácticamente, ¿sí? Donde iba el chico este, donde el señor Miyagi, el maestro Miyagi, para que le enseñara defensa personal, bueno, y karate y toda la cuestión, ¿sí? Y entonces le dijo: ¿usted me puede entrenar? Algo así. El señor Miyagi le dijo: claro que sí, yo le entreno, claro que sí. Y entonces el chino como que ya no había empezado a entrenar y se envalentonó y dijo: ¿y eso significa entonces que puedo con todos los que me quieran hacer daño, puedo con todos sin ni siquiera sudar? Y el señor Miyagi le dijo: claro, claro que sí. Pero antes de eso, de que usted pueda acabar con todos, primero ayúdeme a pintar la cerca. Y le pasó una canequita ahí de pintura, de barniz, no sé qué era eso, sí, y una brocha, y le dijo: bueno,
a pintar. Y empieza el chino a pintar. Y dijo, no es como usted quiera, es como yo le voy a decir que debe hacerlo. La cerca grande, las que sean grandes, la pinta con la mano derecha, así. Y cuando vaya para abajo, se inclina un poquito así. Eso. Y cuando la cerca es pequeña, entonces con la izquierda. Muy bien, muy bien. Y el chino aburrido. Y entonces ya era como por la noche ya, y el chino ya llegó cansado y le dijo, listo, maestro, ya, estoy preparado, ahora sí. Dijo, ¿y ya las pintó por el otro lado? Lo espero mañana, papito. Pero el que terminó de ver la película sabe que le estaba enseñando una técnica de defensa personal. Y perdóneme, salvando las diferencias, la distancia de la comparación, pero es lo que hace Dios con nosotros. En medio del día a día, usted tiene una mala actitud y entonces Dios dice, ese no está preparado todavía. Aquí usted sonríe, todos son tan bonitos, pero en el trabajo somos una porquería. Y entonces, no, y usted cree que Dios no está viendo eso, que el cielo no repara eso. Ay. Y el señor Miyagi está viendo. ¿Está preparado o no está? ¿Qué? Preparado. Entonces, hay gente que quiere darle la mejor adoración a Dios, pero a la vez le dan el peor servicio. Y la adoración y el servicio van de la mano. Porque cuando el enemigo quiso tentar a Jesús o lo tentó en el desierto, Jesús lo remató con esta frase y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adoración y servicio van de la mano. Una persona que se le dificulta servir es una persona que no califica para ser un adorador. Diga, Entonces les he dicho hasta el momento, uno, nacimos para servir. Dos, que Dios nos prepara o nos forma mientras servimos en la cotidianidad. Tercero, que el servicio a Dios es continuo o debe ser continuo e incondicional. ¿Cómo debe ser el servicio a Dios? Continuo. ¿Y cómo más? Incondicional. Servimos a Dios sin condiciones. Y si Dios no le da lo que usted le está pidiendo, hay gente que se rancha y dice, no, Él no me respondió a lo que yo le pedí, entonces yo no voy a servirle. El servicio a Dios no debe ser así. Es continuo e incondicional. Ustedes se acuerdan de una historia en la cual había unos funcionarios en un reino que le tenían envidia a Daniel. Le tenían una vil envidia, como dice el dicho, a Daniel. Y entonces dijeron, ¿y cómo hacemos para quitarnos este man de encima? Porque este man es llavería con el rey. Él le cae muy bien al rey. Entonces esos funcionarios se pusieron de acuerdo, pidieron una cita con el rey les concedió la cita. Estos inflaron el ego del rey. Y después de que le inflaron el ego, le dijeron, rey, ahora la propuesta es esta: que en un lapso de 30 días nadie pida a ningún Dios nada, a nadie nada que no sea a usted. Queriendo decir, usted es como un Dios también. Y el que se halle pidiendo, clamando, rogando a otro Dios que no sea usted, sea echado en el foso de los leones. Y el rey le pareció muy buena idea, qué excelente idea. No, mejor no se les pudo haber ocurrido. ¿Dónde les firmo? Y firmó el decreto. Pero
estos funcionarios sabían que al rey firmar este decreto, quien iba a caer ahí era Daniel. Entonces, cuando Daniel vio en las noticias RCN el decreto, dijo: ¿cómo que nadie? Daniel se fue para su apartamento, abrió las ventanas, se arrodilló, oró a Dios ese día, no solo una vez, no solamente 2 veces, sino 3 veces. Y dice la Biblia, como lo solía hacer. Para Daniel era un hábito orar. ¿Para cuántos aquí es un hábito orar? Bueno, entonces Daniel dice: yo sigo orando. Lo que él no sabía que lo que lo estaban grabando. Y le mandaron el video al rey. Dijo: rey, ¿se acuerda lo que usted firmó? Mire este personaje. Y es uno de los que trabajan aquí como funcionario. Y entonces el rey dijo: Danielito, ay, no me diga. Pero ya no puedo hacer nada. Ya firmé el edicto. Y entonces allá está, tienen a Daniel ya a punto de echarlo en el foso de los leones. Y mire lo que le dice el rey a Daniel antes de. Daniel capítulo 6, el verso 16. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, lea conmigo lo que le dijo: el Dios tuyo, a quien tú de vez en cuando, ¿cuándo? Perdón que no escucho bien por esta oreja mejor. ¿Cuándo? Continuamente sirves. O sea, ese Dios al cual tú continuamente sirves, pues que Él te libre. ¿Sabes qué me llama la atención? Que en ningún momento yo veo a Daniel que se presentó con tarjeticas diciendo: mire, rey, siervo de Jehová, yo soy un siervo de Jehová, mire la tarjetica. Él nunca se presentó como siervo de Jehová. Pero el rey llegó a concluir y se dio cuenta que Daniel, ¿a quién le servía? A Dios. Ahora, Daniel servía como funcionario en un reino extranjero, no en Jerusalén, en el templo, como diácono o como levita o en el grupo de alabanza. Allá no había un templo para adorar a Dios. En Babilonia no lo había. No servía en el grupo de alabanza, no servía como maestro de niños, no servía en ningún aspecto eclesial. Servía como funcionario de un reino pagano. Pero el rey llegó a ver que todo lo que Daniel hacía, lo hacía como para el Dios de Daniel y no para los hombres. Entonces por eso le dijo: el Dios el cual tú continuamente, como quien dice Daniel, yo te he observado durante todo este tiempo. Y sabe que yo he visto 2 cosas: que tú le sirves a tu Dios y que no le sirves de cuando en cuando. Es un servicio como continuo. Y puede haber gente en su trabajo que lo tachan a usted de lambón, de sapo, por eso no nos están pagando, metido, ¿sí? Y en fin, y tantas cosas. Pero señores, ellos no entienden que Dios dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y lo echaron al foso de los leones. Esa noche el rey no durmió. Le trajeron serenata, no durmió. Le trajeron la sinfónica, tampoco durmió. Le trajeron la sonora matancera, menos durmió. Y no que una valeriana, tampoco pudo dormir. Toda esa noche pensando: ay, Danielito, perdí al mejor funcionario. Y al otro día, bien madrugado, se levanta el rey, manda quitar allá la tapa, me imagino yo, del foso allá, y le dijo así, capítulo 6, verso 20, algo como esto: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú serviste
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y la respuesta fue sí. Mi Dios envió a su ángel e hizo que la boca de los leones fuera cerrada. Y aquí estoy, dormí toda la noche encima de la melena, esto es ya mi imaginación, encima de la melena de ese león, de esos leones. ¿Aló? Entonces, el servicio a Dios es continuo e incondicional. Dígale al que está a su lado, dígale, en el servicio a Dios, dígale, en el servicio a Dios, dígale, no hay jubilación. ¿Sabe que ni siquiera le vamos a servir hasta la muerte? La Biblia dice en Apocalipsis que le serviremos más allá de la muerte. O sea, en la eternidad seguiremos sirviéndole. Algunos de ustedes dijeron, hay más. Mire, yo lo veo, escuche, yo lo veo en mis padres. Mis padres, mi papá ya se pensionó hace años, pero mis papás, los dos tienen más de 70 años, pero los dos le sirven a Dios. Hola. Y le sirven a Dios continuamente. Yo nunca he visto en mi papá o mi mamá una excusa, no, yo ya estoy muy viejo. No, ellos continuamente le sirven a Dios. Y por último, esta frase podrá sonar larga, pero esconde una gran verdad. Antes de hacer aquello para lo cual naciste, Dios te va a llevar a hacer aquello para lo cual no naciste. Otra vez. Antes de hacer aquello para lo cual naciste, Dios te va a llevar a hacer aquello para lo cual no naciste. El título de esta prédica era Jesús no nació para ser carpintero. Pero escuche esto. Aunque Jesús no nació para ser carpintero, durante 30 años hizo lo que no nació para hacer. Jesús no nació para ser carpintero, pero durante 30 años aprendió de la carpintería y ayudó a su padrastro José en el arte de la carpintería. La carpintería, escucha acá, era parte de la preparación de Jesús. ¿Aló? Se lo digo de otra manera. Dios quiere prepararte en las responsabilidades cotidianas de la vida porque tiene para ti un llamado sobrenatural. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio, Jesús fue a la cruz. O sea, parece un desperdicio de vida. 30 años en una carpintería. Empieza su ministerio a los 30, para los 33 años y medio morir colgado en una cruz. ¿No parece eso un desperdicio? Pero esos 30 años de carpintería no eran otra cosa, sino parte de la preparación. Y Jesús la tenía clara. Porque en Marcos capítulo 10, el verso 45 dice, dijo Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En una ocasión los discípulos estaban peleándose entre ellos por grandeza, por protagonismo, por autoridad, por poder, por puestos. Y Jesús llamó a un niño y le dijo al niño, venga niño. Y lo puso en la mitad de todos. Y le dijo, mire, en el reino de Dios, si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, debe ser como este niño.
Si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, en el reino, los reyes de la tierra quieren enseñorearse de las naciones, pero en mi reino el más grande no es al que le sirven, sino que el más grande es el que sirve. Hay una canción que en su tiempo dio mucho palo, los que se acuerdan acá, una canción de Alex Campos que decía: al taller del maestro vengo, donde en ese diario vivir como que Dios nos lija, nos pule, le servimos en medio de la cotidianidad y pensamos que Dios está ocupado con otras cosas, pero como que no se fija en mí. Y lo que no entendemos es que Dios nos está en el día a día, nos está puliendo, porque tiene un llamado para nosotros. Escuche esto. Me encontré con este dato hace algo, yo creo que el año pasado, y me llamó la atención. Para los alpinistas, que no son los que trabajan en alpina, no, sino aquellos escaladores, hay algo que ellos llaman la zona de la muerte. No sé cómo se ve la imagen ahí. Lo que está de rojo es lo que se denomina como la zona de la muerte, y es el límite extremo de la supervivencia humana. Y cuando ellos hablan de la zona de la muerte, escuche esto, se refiere a altitudes que están por encima de los 8,000 metros sobre el nivel del mar. ¿Bogotá está cuánto? No, Bogotá 2,000 y pico, 2,600 metros más o menos sobre el nivel del mar. Imagínense. Por eso algunas personas que viven en Bogotá, que sufren de la tensión, les dicen: váyanse para Girardot, para Flandes. ¿Sí? Entonces se le denomina zona de la muerte los alpinistas cuando está por encima de los 8,000 metros sobre el nivel del mar, porque la presión atmosférica es muy alta, muy fuerte. Y ese tipo de montañas pues se encuentran en Asia, el Himalaya, en fin. Y para llegar allá se requiere una gran preparación. Preparación. Y es llegar allá, subir, mire un momentico, tome la foto si quiere, y cuanto antes para abajo, porque la presión allá eso es muy tremendo, y mucha gente ha quedado muerta allá, camino a la montaña, en ese caso al monte Everest. Escucha acá. Yo sé que hay personas que Dios los quiere llevar a niveles muy altos y están aquí en este lugar escuchándome en esta hora. Y Dios los ha venido preparando, pero ellos no han sido conscientes de eso y no han tenido una buena actitud en el día a día, en la cotidianidad. No han entendido que es Dios quien los está puliendo, preparando, porque Él sabe lo que tiene para sus hijos. Decimos amén a eso. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que cuando Él nos lleve a esos lugares altos, estemos preparados. No vaya a ser que no aguantemos la presión y nos reventemos allá arriba. Y Dios te está preparando para no solamente llevarte allá a esos lugares altos, sino también para que te sostengas allá. Porque hay gente que puede subir como palma y ¿qué?
bajar como coco, porque no estaban completamente ¿qué? Preparados. A esos jóvenes que quieren transformar el mundo y que quieren conquistar el mundo, empiecen por tender la cama. En la cotidianidad, en el diario vivir, en lo poco, porque el que es fiel en lo poco, Dios le confiará lo mucho. Quizá usted dice: pastor, yo estoy haciendo lo que yo no soñé hacer. Bueno, estás en la carpintería, haz lo mejor. Haz la mejor mesa en la carpintería, haz la mejor silla, haz lo mejor, y en su tiempo Dios te dirá a dónde te quiere llevar.